Vale, pues chicas, bienvenidas a esta primera sesión del tramo 3, que es sobre teorías de la enseñanza y de la divulgación. Hoy tenemos con nosotros al profesor Octavio Islas, que es poquito, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. También tiene una maestría en Administración de Tecnologías de la Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y además es doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad La Salle con un reconocimiento magna cum laude en la defensa de sus tesis doctoral. Más allá de sus logros académicos, es dueño y fundador de la revista científica Razón y Palabra y del sello editorial Razón y Palabra. Ambas se dedican a temas de la comunicación en el ciberespacio. Hemos hecho un breve resumen sobre un poquito sobre la carrera de Octavio, pero creo que él os podrá explicar muchísimo mejor en qué ha estado trabajando estos años y podrá hacer una mejor introducción a este primer Zoom de este tercer tramo. Así que os voy a dejar con él. Pues muchas gracias, Albert. Hola a todos. Sí, sí me escuchan, sí me ven, sin problemas. Perfectísimo. Bueno, pues les preparé una presentación y además una serie de documentos complementarios. Entonces, si gustan ustedes, les voy pasando a través del chat los documentos. También voy a tener la precaución de enviárselos a Albert por si en un momento dado no tienen algún problema que se puede ocurrir al descargarlos. Sí, son como 5 documentos que les van a ser, eh, me parece, muy útiles, son muy actuales y sirven para complementar en muchísimos sentidos la presentación. ¿Sí? Entonces, bien ustedes, educación digital en las universidades. ¿Sí? Ese sería el primer documento que les envío. Es un estudio del Centro de Investigación para el Futuro de la Educación del TEC de Monterrey, que en el mes de una cosa muy importante. Voy a hablar mucho del TEC, porque soy catedrático del TEC de Monterrey. Con esto no quiero decir que no se vaya a entender que estoy haciendo propaganda, nada que ver. Sí, son documentos generados, algunos por el Centro para la Investigación del Futuro en la Educación y otros documentos de otras instituciones, ¿sí? Entonces, y te lo aclaro, pero aquí les hago dos comerciales de una vez. Sí, en el mes de diciembre hay un congreso muy importante todos los años en Monterrey, en el campus Monterrey del TEC de Monterrey, posiblemente el congreso más importante en Iberoamérica en materia de educación, tecnologías de educación, tecnologías de información y comunicaciones perfiladas a la educación. Asisten algunos de los más importantes rectores de universidades y referentes en Estados Unidos, Canadá, Europa, por supuesto, a esos congresos. Cuando tenga la información, a través de Albert se las voy a compartir. Hay una red también de la que formo parte, es la red Alfamed. Albert probablemente la conozca. Bastante Hay bien, sí. un doctorado interuniversitario que ofrecen las universidades de Huelva, Sevilla, Cádiz y Granada, si no me equivoco. Lo dirige un gran amigo mío, Ignacio Aguadez, que es el director de la revista Comunicar. Bueno, ya se vendió Comunicar, yo formaba parte también del staff de Comunicar, que es una revista Scopus Q1, es el top de las revistas científicas, ranqueada en segundo lugar en el mundo en estudios culturales, se dice fácil, pero... Y el próximo número de la revista Comunicar, de hecho, lo coordiné yo con dos colegas, uno del TEC de Monterrey, Fernando Gutiérrez, y Lance Strait, que es un referente en ecología de los medios de la Universidad de Fordham en Estados Unidos. Él fue fundador de la Media Ecology Association. Es toda la escuela que formaron Marshall McLuhan y Neil Postman,
y que tiene que ver mucho con las tecnologías y con la inteligencia artificial, que es parte de lo que vamos a platicar, ¿no? El día de hoy, ¿no? Entonces, el próximo congreso de la Red AlphaMed es en Costa Rica, en el mes de octubre, ¿sí? Quizá ya no puedan en un momento dado presentar ponencias, porque ya las fechas están superadas, pero sí pueden asistir y vale la pena. Las relaciones que pueden hacer con un gran número de catedráticos en España y de muchos investigadores en América Latina que se dedican precisamente a la investigación de la alfabetización mediática, es importante. Entonces vale la pena que por ahí lo agenden. Yo en un momento les mando la liga del Congreso, y creo que puede ser relevante en tu formación, si esto les está gustando, que creo que es importante y además, bueno, tratándose de la Autónoma de Barcelona, estamos hablando de una de las instituciones top, de las 2 o 3 más importantes universidades de España, pues es toda una garantía lo que ustedes están haciendo, ¿no? Bueno, entonces, ese es el primer documento, les voy a pasar otros. Ujú. Otro documento sí, del TEC de aprendizaje para la vida, que tiene que ver mucho con la lógica de la extensión universitaria hoy en día. La gente no puede dejar de aprender nunca si no te mueres. Y la idea es que para mantenerte actualizado, pues sí, sí es muy importante, sobre todo por el tipo de exigencias en el campo profesional. Tú crees dominar algo y finalmente las mismas tecnologías te instalan ante nuevos retos, nuevas exigencias, etcétera. Bien, por ejemplo, en términos de inteligencia artificial y sobre todo en términos de robótica avanzada, los abogados van a tener que actualizar una serie de conocimientos para poder entender el tipo de normatividad idónea para todas aquellas personas e instituciones, en empresas, etcétera, que quieran tener robots. Hay una serie de iniciativas muy interesantes en la Unión Europea que forman parte de la presentación que les voy a compartir, donde hay incluso como una continuidad de las leyes de la robótica de Isaac Asimov, que formulaban 3 leyes fundamentales sobre si los robots podían hacer daño o no a los seres humanos, ni siquiera en defensa propia, pero que por supuesto no han sido observadas en el desarrollo mismo de la industria militar muy en particular. Tenemos drones asesinos con N cantidad de autonomía, este, humanos sintéticos que son capaces de obrar de manera totalmente independiente, riesgos muy graves en la intersección de la industria militar y la inteligencia artificial y por supuesto en la robótica, pues ni se diga, ¿no? Eh, de alguna manera u otra, anticipadas hasta por la ciencia ficción, las series japonesas, dibujos animados, El Hombre de Acero, recuerdo, por ejemplo, que básicamente nos instalaban en esa perspectiva, ¿no? Hombres, en el caso del Hombre de Acero, era un niño quien gobernaba a un robot, ese robot luchaba contra otros robots y el bien y el mal representados, ¿no? Pero lo cierto es que hoy la robótica ha avanzado tanto que soldados pueden enfrentarse a robots en un futuro inmediato, sí, sí, sin duda alguna. Por ahí, una de las avenidas de desarrollo de la industria bélica muy preocupante es esa, ¿no? El empleo de la inteligencia artificial y de la robótica en el desarrollo de armas letales autónomas, ¿no? Bueno, entonces, vámonos a los siguientes documentos, ya mejor no los introduzco tanto, se los comparto porque si no perdemos tiempo de la exposición. Sea a tus órdenes. Solamente un comentario, pero en la misma línea, lo que está diciendo usted efectivamente es algo
pues, que asusta, ¿no? Es algo serio y que asusta. Y solamente yo recuerdo haber visto los videos de los robots que podían saltar y podían dar somersaults y todo. Eso, ya nomás eso, ya era, ya a uno lo dejaba sin habla. No me puedo ni siquiera imaginar robots para bélicos. Sí, 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 sí. Casi siempre el desarrollo de las tecnologías a través de la historia ha estado asociado finalmente al desarrollo de la industria militar. Desde yo tengo una piedra o una resortera que te permite en un momento dado superar lo que tú puedes hacer con tu mano. El desarrollo de la tecnología siempre ha sido, siempre ha mostrado profundo interés por la tecnología, ¿no? Y sistemas como, bueno, Internet misma, la red ARPANET, los sistemas GPS, N cantidad de tecnologías, de medios de comunicación incluso, han sido incubados en primera instancia en el imaginario bélico y se han extendido hacia, este, pues hacia el mundo social, ¿no? Estaba pensando incluso en Alan Turing, ¿no? El haber descifrado el código Enigma que ahorró y que permitió que no se prolongara tanto la Segunda Guerra Mundial al conocer cómo encriptaba su información el ejército alemán, que marcó una diferencia notable en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En buena medida, el triunfo fue resultado de la inteligencia de Turing. Pues lo que tú tienes es eso, ¿no? El desarrollo de la inteligencia artificial, uno de los padres es Alan Turing, asociado a un conflicto bélico. Los retos que imponía la Segunda Guerra Mundial en términos de las operaciones secretas del ejército nazi, el encriptamiento de información, ¿no? Pues las guerras no únicamente es golpearse y a ver quién es el más fuerte y cómo descalabro, sino cómo soy más inteligente o utilizo mejor la información o las mejores tecnologías para imponerme sobre quien puede ser más fuerte que yo, por supuesto, ¿no? Y esa es, bueno, parte de la historia de todas las civilizaciones. Vamos al tercer documento. Sí, ya revisaron en su chat que los tienen. Ok, Ya. muy bien. Uno de pedagogía audiovisual, también les va a resultar interesante. El reporte mundial de inteligencia artificial 2024. Un buen documento. ¿Cómo gamificar tu clase? La gamificación es una de las técnicas educativas más interesantes. Está muy de moda. La gente le gusta mucho el tema de la gamificación. Entonces, es un buen documento que les puede introducir a una visión más completa de la gamificación educativa. Ya, cómo gamificar tu clase. Recuerdo la película Juegos de Guerra. Sí. Uno de estrategias. Y, híjole, aquí ya me equivoqué, permítanme un segundito. Ahí está. Les recomiendo mucha atención. Tech Trends 2024 es el informe de la firma Deloitte, una de las firmas de consultoría más importantes del mundo, dedicadas al tema del análisis del impacto de las distintas tecnologías en el mercado. Es uno de los reportes más interesantes que año con año hay que estar muy pendientes.
del Tech Trends que desarrolla la firma Deloitte. ¿Sí? Pues bueno, tienen estos documentos para realizar una inmersión en ellos, selectiva, qué temas me resultan atractivos, interesantes, y sí el hábito de dar seguimiento a estos documentos que son reportes anuales en la mayoría de los casos y presentan muy buena información. ¿Sí? Bueno, pues vamos a entrar en materia. Ustedes me dicen si ven ya mi presentación. ¿Sí? Yo no todavía. No lo he visto. No, Ay, ahora perdón. no. Yo tampoco la veo. Ok, entonces denme un segundito. Ahora sí, Ahora sí. pues sí, sé que esa no es. Bueno, salió una ahí, pero ahora ya no. Sí. Aquí está. Bueno, ahora sí se ve. Perfecto, Sí, ahora sí. ahora perfecto. Sí, Perfecto, ahora sí. es la revolución de la inteligencia artificial en la educación. Octavio Islas, Universidad Autónoma de Barcelona, el Máster Internacional de Educación y de Comunicación y Educación. Bueno, aquí tienen mis datos, 20 libros, 65 capítulos, 90 textos en revistas científicas, 750 columnas en periódico. Es viejo, ¿eh? Porque ahorita son 850. Bueno, lo que pasa es que tengo una columna semanal en un periódico y la revista Proceso. Entonces, bueno, tiene que crecer el número de publicaciones en periódicos. Fundé la primera revista dedicada a temas de comunicación, comunicología en sentido estricto en Iberoamérica, que es Razón y Palabra. Antes que José Manuel de Pablos, un conocido catedrático a- allá en Tenerife, de la Universidad de La Laguna, fundara la revista Latina de Comunicación Social. Nosotros nos adelantamos y fundamos antes Razón y Palabra, que ahora la tiene la Universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile, de Ecuador, perdón. Marco Vinicio López es el director actualmente de esta revista, que fundé yo en el TEC de Monterrey. Y bueno, comunicar, que les platicaba yo un poco de la trascendencia de comunicar. Soy catedrático del doctorado interuniversitario de Huelva y estas otras universidades, está Málaga, y conferencias magistrales en 21 países, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y catedrático en el TEC. Aquí están mis generales. Los primeros datos, este es el de academia.edu. ¿Sí? Destaco el número de visitas, 235,000. Y el segundo pues, es Google Scholar. Reportaba, ahorita deben ser cerca de 2,500, pero 2,000 son las citas en índice H y 10, que son pues, las métricas que más se utilizan para evaluar la cantidad y la calidad de la producción académica de un investigador. Aquí están mis datos de localización, ¿sí? Te estoy compartiendo correo electrónico, el del TEC, el personal. Están mi número en WhatsApp, el blog, en Google Scholar y en academia.edu. Aquí están los. Muchos de los textos que he publicado, si son de su interés, los pueden descargar de academia.edu. ¿Sí? ¿Qué vamos a platicar hoy? Un poco de cuarta revolución industrial e inteligencia artificial. ¿Qué revolución es más importante? La revolución de la inteligencia artificial, la automatización cognitiva, la próxima revolución en la educación a cargo de la inteligencia artificial. Serían más o menos el repertorio general de lo que vamos a ver. ¿Alguna duda o comentario hasta acá? Con toda confianza. ¿Nada? ¿Sí me están siguiendo? ¿No hay dudas? Sí, todo, ¿No hay
Sí, perdón, sí Sí, está. lo sé, lo sigo, pero hasta ahora ninguna duda. Perfecto. Gracias. ¿Qué les iba No, a decir? Bueno, en una de las próximas pantallas hay un video. Entonces, si necesito, les voy a preguntar si están escuchando el audio. Si no, vemos qué se hace para poder corregir esa situación, ¿ok? Bueno, eh, el tema es el siguiente. El gran promotor del Foro Económico Mundial en Davos, Klaus Schwab, hace unos 10 años aproximadamente, anticipó el tránsito a la cuarta revolución industrial. De hecho, hay quienes ya hablan de una quinta revolución industrial, que es la economía del espacio, por cierto. Entre ellos, Inmaculada Martínez, una investigadora española. Bueno, el tema es si la cuarta revolución industrial, aceptando la tesis de Schwab, admite ser considerada como la gran revolución de nuestro tiempo, o bien la inteligencia artificial por sí misma representa una revolución que desplazaría o relegaría a un segundo plano de prioridades a la misma cuarta revolución industrial. El tema es cuarta revolución industrial e inteligencia artificial. ¿Qué revolución es más importante? ¿Sí? Bueno, entonces, sería un esquema muy básico. La primera revolución, ustedes saben, implicaría todo el desarrollo de la mecanización, máquinas de vapor, energía hidráulica y mecanización. La segunda, cada revolución ha cambiado a las sociedades, por supuesto. La electricidad, producción en masa, cadena de montaje y electricidad, Taylor, Fayol, por supuesto, el Fordismo. La tercera se ubicaría en buena medida con el desarrollo de Internet, automatización, tecnologías de información y la comunicación, las TIC. Y la cuarta implicaría Internet de las cosas, la nube, coordinación digital, sistemas ciberfísicos y robótica. La columna vertebradora de la cuarta revolución industrial, según Schwab, sería la inteligencia artificial. Alvin Toffler, que es uno de los futurólogos que más me gustan por muchas cosas, él hablaba de la economía del conocimiento, fue el concepto que él utilizó. En La Tercera Ola, que es un libro publicado en 1979, Alvin Toffler habla del prosumismo y de los prosumidores como nuevos actores de la economía del conocimiento. En realidad el concepto fue anticipado por Marshall McLuhan, junto con Nedved, en un libro que se llama An Executive as Dropout. En ese libro habla de algo como los prosumidores, pero no les da nombre. La diferencia interesante entre los prosumidores que no nombró como tales McLuhan a los de Alvin Toffler es que los primeros, los de McLuhan, sí serían actores comunicativos. McLuhan sí anticipó la digitalización en los años 70 y, una cosa importante. ¿Han leído ustedes algo de McLuhan? ¿Qué saben de Marshall McLuhan? ¿Por qué es importante Marshall McLuhan? Les voy a comentar rápido por qué. yo no he Es la leído. Bueno, es que ha sido terriblemente denostado en Iberoamérica, ¿eh? Yo en N cantidad de congresos he debatido con personas que te ubican a Marshall McLuhan en el estructural funcionalismo y dicen una serie de barbaridades terribles, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿has leído a McLuhan? Y la mayoría me dicen no. Entonces, ¿a quién leíste? Pues leyeron a Barbero, a N cantidad de grandes referentes latinoamericanos que sí se dedicaron a denostar a McLuhan sin comprenderlo. McLuhan, ¿cuál es el mérito de McLuhan? Que le permite a la comunicología, que es el nombre correcto para designar a las ciencias de la comunicación, escapar de la mediología. O sea, la comunicología no es mediología. La comunicología es algo mucho más complejo que la simple mediología. La mediología es estudiar a los medios de comunicación. ¿Y qué no hace eso la comunicación? Bueno, es una
de las actividades que tiene que realizar, pero su labor es más compleja y es más importante. ¿Cómo qué? Les voy a complicar el escenario. Algunos discípulos de un tal Albert Einstein han estado afirmando a través de la teoría de las supercuerdas, que implica el pensar el origen del Big Bang, el desarrollo de nuestro universo, que para que la energía y la materia pudieran generar el universo, se tuvo que presentar intercambios de información entre energía y materia. ¿Qué significa eso? En el principio, dice la Biblia, fue el verbo. Pues sí, tiene cierta razón, pero vamos a, más allá de lo divino, a plantearlo en esos términos, ¿no? El universo son bits, unos y ceros. Todo lo que tú, hasta la intensidad de un sentimiento, tú la puedes en un momento cuantificar con unos y ceros. ¿Sí? La inteligencia artificial son unos. Estamos llegando a un punto, a un nivel muy interesante donde la mente humana llega a determinado tipo de límites en su capacidad de procesar cierta información y los datos estructurados solamente plataformas más inteligentes los pueden en un momento dado desarrollar. Pero incluso en un debate que tuve muy sabroso con gente de CIESPAL, que es un centro de investigación en Ecuador, en América Latina importante, algún discípulo de Barbero dice, bueno, ¿por qué a los comunicólogos nos tiene que interesar los algoritmos que tienen que ver con nosotros? Pero mira, para empezar, tendría que explicarte que Internet son algoritmos. Facebook, Google y cualquier variación a los algoritmos que utilizan modifica la calidad y el estilo de vida de miles de millones de personas en el mundo. Entonces, sí tenemos que ocuparnos de los algoritmos. Y ahí rescatamos a un personaje que van a ver ustedes en este apartado, Klaus Shannon, que es el padre del bit y el gran padre de la sociedad de la información. También fue un sujeto terriblemente denostado. Les voy a enviar a través de Albert un video muy interesante sobre Klaus Shannon. ¿Por qué es importante Klaus Shannon? Pues porque él establece los bits y además introduce la teoría matemática de la información. Y la teoría matemática de la información permite el desarrollo de la inteligencia artificial o contribuye a ella, uno de las personas a quienes se atribuye también el concepto de inteligencia artificial es a Klaus Shannon. Y bueno, Klaus Shannon trabajó mucho con un genetista que se llamó Warren Weaver. Gracias a los trabajos de Shannon y Weaver, teoría matemática de la información, etcétera, el código genético fue descifrado. La robótica, Norbert Wiener, la cibernética, o sea, hay toda una revolución del conocimiento a partir de Klaus Shannon, hacia adelante, sí, y hacia atrás también. Porque les comentaba que la gente que está trabajando teoría de las supercuerdas está en un momento dado recuperando la importancia de la información en el desarrollo del universo, es decir, gente de física cuántica, pues implica extender la teoría matemática de la información no solo para sus contribuciones hacia adelante. Fue fundada en 1948, detonó la cibernética, la inteligencia artificial, las ciencias computacionales. Los comunicólogos, sobre todo en América Latina, unas barbaridades. A Klaus Shannon le han dicho que era gringo, que trabajaba con misiles, trabajaba para los laboratorios Bell y efectivamente los primeros experimentos que realizó tuvieron que ver con misiles. Sí. Y Herbert Marcuse, uno de los más importantes referentes de la escuela de Frankfurt, trabajó
para el gobierno de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial? Sí, sí. Entonces, el argumento de Matelar de vamos a desacreditar a Klaus Shannon porque trabajó en los laboratorios Bell y estaba dedicado a misiles, dame un argumento más inteligente para que no sea desacreditar a la persona por su trabajo, refuta en un momento dado el alcance de la teoría matemática de la información. Alguien diría es que la información no es comunicación. Pues sí, pero es imposible la comunicación sin información. Y además va más allá del tema mediático, que es lo que les quería decir, complicándoles el asunto. O sea, sí es cierto que en un momento dado energía y materia detonan nuestro universo, porque la gente de la teoría de las supercuerdas te habla de 11 o 12 o más universos posibles. Si esto es un momento dado cierto y todo lo que hay en el universo son vibraciones, ¿sí? Pues las vibraciones finalmente admiten ser interpretadas por la intensidad de modulación. Por ahí googleen ustedes cuando tengan tiempo la teoría del campo unificado de Albert Einstein. ¿Qué plantea? Más allá de la teoría de la relatividad, lo que Albert Einstein busca con la teoría del campo unificado es explicar a través de las matemáticas, no se puede a través de otra ciencia. El origen, el Big Bang y el Big Crunch, que sería el inminente fin de nuestro universo. Entonces, todo lo que hay en el universo es posible ser explicado a través de matemáticas y de vibraciones. Les voy a compartir también a través de Albert paisajes sonoros que han sido captados por telescopios y amplificados por la NASA. Sonidos que un agujero negro emite. Paisajes sonoros, ¿sí? Hay un instrumento que se llama teremín. Sean curiosos. Alguna vez busquen el teremín. En The Big Bang Theory, uno de los personajes interpreta el teremín. Es un instrumento que nunca lo tocas, sino son pulsaciones que tú realizas y la vibración, de alguna manera u otra, del aparato con ciertos impulsos eléctricos produce determinado tipo de sonidos, vibraciones. Entonces, Manuel Martín Serrano, padre de la Academia Española de Comunicación, profesor emérito de la Complutense de Madrid. Él plantea una paleontología de la información. ¿Qué significa una paleontología de la información? ¿Qué papel jugó en la evolución de las especies, la expresión y la comunicación? Es decir, vean cómo estamos ensanchando el campo de la comunicología. La comunicología no es mediología. Quien vea la comunicología como mediología ve un campo muy limitado de todo el territorio que le corresponde explorar a la comunicología. Desde el origen del universo, en términos de la información, qué papel juega, al origen de las especies. Al rato les voy a platicar de un sujeto que se llama Ray Kurzweil. ¿Quién es Kurzweil? Pues es el jefe de ingeniería de Google. ¿Sí? Mi hijo trabaja con él. Mi hijo es egresado de Ciencias Computacionales del TEC de Monterrey. Hizo su maestría y 3 años estuvo becado por Google porque él y Edgar Vallejo, y lo pueden googlear todos los datos, desarrollaron un algoritmo para dar seguimiento al Zika, que todavía no tiene una vacuna curativa o preventiva. Entonces, con grandes paquetes estadísticos, datos estructurados, primero analizaron en México cómo se propagaba y derivaron ciertos modelos de comportamiento. Luego analizaron 3 países centroamericanos. Google estaba fascinado del trabajo que realizaban. Ingeniería social. ¿Sí? Termina la carrera, el padre le dice, oye, ¿dónde vas a estudiar tu doctorado?
Yo iba a hipotecar la casa para que estudiaran en el MIT, se los digo de todo corazón. Me dice, no, recibí una buena oferta de Google. Entonces, pues él está trabajando en Google. Y cada semana que conversamos me dice, no me han despedido. Ah, porque ese es otro tema. La inteligencia artificial programa mejor y más rápido que los mejores expertos en inteligencia artificial. Entonces, muchísimos expertos en Wall Street, en finanzas, están perdiendo el trabajo porque hay mejores pronósticos financieros a través de ambientes de inteligencia artificial que estas personas. Imagínate nada más qué drama. Tú en un momento dado vas a estudiar en una universidad, el MIT. No, estamos en negocios, Harvard o Yale. Te cuesta unos $500,000 tu carrera, probablemente. ¿Cómo le haces? Bueno, si no tuviste la beca para ingresar y muy buen promedio, pues hipotecas y los 10 primeros años como profesional tienes que pagar a la universidad por parte de la beca que te dieron. Vas a ganar muy bien porque vas a trabajar en Wall Street. Sí, y te corren. ¿Por qué? Porque un ambiente de inteligencia artificial es mejor que tú. Y lo mismo en el caso de inteligencia artificial. Los grandes expertos en Google todas las semanas están de verdad con unas angustias y un estrés. ¿Por qué? Porque hay recortes. Los recortes en Silicon Valley son frecuentes. Y el tema es ese, ¿no? Es el nivel de competencia de la inteligencia artificial y la inteligencia. Darwinianamente no estamos tan capacitados para competir con la inteligencia artificial. Bueno, y me regreso al principio, en términos de la paleontología de la información de Manuel Martín Serrano. ¿Qué es lo que plantea? Que nuestra especie pudo sobrevivir mejor por su capacidad para coordinarse, que es capacidad para procesar e intercambiar información, que otras especies. Es decir, ahí está, antes que los medios, ahí está donde tenemos que estar pensando el origen de la comunicación humana. En el plano evolutivo y cómo de las expresiones, de imitar los primeros gestos de la naturaleza, fuimos desarrollando la primera tecnología, el alfabeto fonético. Tecnología, sí, que es otra cosa que no le gusta a la gente de semiótica, a los semiólogos. El alfabeto fonético es una tecnología, no nacimos con ella. Fueron necesarios millones de años para poder desarrollar el alfabeto fonético. Ese es Marshall McLuhan. Bueno, y regresamos. ¿Sí? El gran mérito de McLuhan es entender que los medios de comunicación son tecnologías. ¿Sí? Entonces pasamos de los estudios de recepción del mensaje a finalmente instalarnos en una perspectiva más interesante, el plano de la ecología de los medios. ¿Qué estudia la ecología de los medios? McLuhan. Cómo a través de la historia, desde la invención del alfabeto fonético hasta nuestros días, las tecnologías han transformado al hombre y a las sociedades. Ahí tienen. ¿Y qué sería la alfabetización mediática? O la alfabetización tecnológica, que también son dos temas que le interesaron muchísimo a McLuhan. Todas las tecnologías presentan ventajas, pero también hay desventajas. Hay ocasiones en que las desventajas de una determinada tecnología pueden superar las ventajas que ésta nos proporciona. Ese es Neil Postman, de hecho. Entonces, ¿cómo podemos en un momento dado vivir mejor frente a los cambios tecnológicos? Alfabetización mediática. Ahí tienen la pertinencia de todo esto.
La alfabetización mediática te va a permitir que los efectos más seductores, más enajenantes también de una determinada tecnología, los puedas amortiguar a partir de la preparación que recibe en un momento dado la gente. ¿Sí? Como que, por ejemplo, TikTok. TikTok es no sé si tienen ustedes el estudio de We Are Social se llama Digital 2024. Si no lo tienen, yo se los comparto. Es el estudio más importante en el mundo sobre redes sociales, datos estadísticos de Internet, etcétera, ¿no? Es un estudio que vale la pena en un momento dado que conozcan. Datos sobre TikTok. Bueno, la red sociodigital que tiene más usuarios en el mundo es Facebook. Tiene poco más de 3,000 millones. En segundo lugar estaría YouTube. TikTok estaría en la cuarta o la quinta posición. Tiene 1,500 millones de usuarios en el mundo. Ahorita la están prohibiendo en Estados Unidos, por cierto. Biden ordenó la venta de TikTok. Antes de un año tiene que venderse. Si no, no puede. Y el principal mercado de TikTok son los Estados Unidos, por cierto. Bueno, el tema es que la red sociodigital a la cual la gente dedica la mayor cantidad de tiempo al mes es TikTok. Entonces, ¿cuál es la red más importante? Otra pregunta que podríamos hacernos. La que tiene el mayor número de usuarios, Facebook, 3,000 millones. A la que le dedicamos mayor cantidad de horas al mes, que sería TikTok. La que más influye en el círculo rojo, es decir, periodistas, intelectuales, académicos, ese es X, ayer Twitter. Entonces, habría que, por cierto, Twitter estaría ubicada en la 12ª posición entre las redes con el mayor número de usuarios. O sea, no tiene tantos usuarios, no llega a 400 millones Twitter, pero los 400 millones de usuarios de lo que hay de X son gente que influye más en la economía, en el mundo de las ideas, que los 3,000 millones de usuarios de Facebook o los 1,500 millones de usuarios de, de TikTok. ¿Sí? Bueno, después de toda esta larga introducción, larguísima introducción, espero no haberlos aburrido, regreso a la pantalla y ya le damos velocidad, ¿no? Porque sí, les preparé una presentación, creo que completa, pero me emocioné en la introducción. ¿Están viendo la pantalla? No, no. No, no la veo. No, se volvió a cerrar, yo creo. Ok, compartir. Mil disculpas ahí por el descuido. Ahora sí la ven. Ahora sí. Pero Y antes de bueno, seguir, sí, dígame, a sus órdenes, por solamente favor. quería hacer una pregunta, pero pequeñísima de lo que me quedó. Entonces, cuando estábamos hablando que finalmente entonces nosotros los seres humanos y todo el universo somos bits, quiere decir entonces que la conciencia también ya, bueno, es que no quiero entrar tampoco en Un campo religión, moral. pero, y no quiero tampoco alargar esta comunicación, me encantaría y de verdad que me siento honrada de tenerlo acá entre nosotros, de todo lo que nos ha hablado, así se me abrió la mente, pero entonces nuestra capacidad de entendimiento y todo se fue desarrollando, pero entonces también somos tecnología, los seres humanos. Bueno, continuemos mejor con la clase y luego hablamos al final si es que queda tiempo. Sí, no, y si no estoy a tus órdenes. Y además, hay un libro que te voy a recomendar, El universo es un bit, de José Campillo. Te voy a dar todos los datos de la bibliografía y creo que es el referente más importante en términos del sentido del bit en la trascendencia de la obra de Klaus Shannon, desde el origen del universo hasta la inteligencia artificial, que es parte de lo medular de esta presentación. Pero es básicamente
un texto de José Campillo, si no me equivoco, El universo como bit o es un bit, que creo que vale la pena que lo leas, te va a gustar mucho ese libro. Bueno, cuarta revolución industrial, entonces, ¿qué implica o qué integra? Sí, inteligencia artificial, biotecnología, robótica, computación cuántica, impresoras 3D, Internet de las cosas. Sobre la apuesta de las impresoras 3D, por cierto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el 2030 fueron formulados. ¿Por qué son tan importantes las impresoras 3D? ¿Y por qué se ha hasta cierto punto opacado o contenido su desarrollo? Porque puedes replicar todo. Puedes armar una casa y podrías replicar un Rolex y podrías replicar una hamburguesa de McDonald's. Entonces, representaría el fin de la economía tal como la conocemos. Pero la ruta del uso masivo de las impresoras 3D te pueden garantizar dos cosas: el cumplimiento de los dos primeros objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que es el fin de la pobreza y el fin del hambre en el mundo. ¿Cómo podríamos darle de comer a todos? Impresoras 3D, ¿pueden replicar alimentos? Sí. Todo un tema. Bueno, va la presentación de Klaus Schwab sobre el Foro Económico Mundial cuando presenta el concepto de cuarta revolución industrial. Está interesante. Son 9 minutos, pero vale la pena verlo. Me dicen si lo escuchan o si no, por favor. ¿Se escuchan? No, el audio no se escucha. Entonces, lo No, que tenemos que hacer es, espérenme. Tengo yo los privilegios de administrador, ¿no? Ah, aquí está, ahora sí, ya. ¿Sí se escucha, verdad? Ahora sí. Ahora sí, gracias. Gracias. We are wondering what is happening to the world. Everything is changing. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high-tech, we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe. You might ask yourself, can we get to be superhumans? The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. But that was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. With the ability to visualize brain activity, for example, through a simple consumer-based EEG device, it gives us access to ourselves in ways that we've never before thought possible. It unlocks the black box that is the brain and enables us to really, truly be able to realize an identity that is aspirational. There's now a scientific foundation for the effects of mindfulness on the brain, on the genome, on biological aging. And when the human mind does know itself, then you get the potential for a new renaissance that restructures itself in terms of our relationship to life, our relationship to the planet, our relationship to work. We need a different economic model.
By that I don't mean capitalism versus communism. What I'm talking about is a shift in the system along the lines of the two big changes that happened in the 20th century, Keynesianism, with a much greater focus on health and education and the role of government working with business, and then a reaction against that in late century to neoliberalism, where the focus was on free markets, freedom of the individual, and getting governments out of the way. We need a shift to a new system that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, that will live within planetary means, that will be fairer, and that will be focused as its key goal, not on growth per se, but on maximizing human well-being. And history tells us that a values shift is triggered by creation of a new story about how we want to live. I see the circular economy as something which fits very closely with mankind's goal to be innovative and creative and to always progress. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to enable this different economic model to recover materials, feed them back into the economy, and really to decouple growth from the resource constraints we have. The reason we live in cities is not different today than it was 10,000 years ago. Even if we have got networks connecting us, we still want to have places where we meet in person. So this means the place where we work and the place where we live are much closer to each other, a city where we don't need to have big supply chains in order to produce things, where many things can be sourced locally thanks to 3D printing and robotics. So if we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. Think about the prospect of getting rid of plastics. We must not only be inspired or informed by nature, but actually use natural organisms with which to design products and building parts. Only instead of varying material properties, we're varying biological functionality. Design is critical today because it's the first signal of human intention. So the question of adding quality to quantity, it isn't a matter of simply circulating things that are potentially toxic. It's circulating things that are safe and healthy for all generations. So the goal is no longer, I want to be less bad, less monotonous, less unsafe, less unjust. It's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean soil, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. If we think about the original Industrial Revolution, it was an energy revolution. I like to think of it as a kind of bookending of a period in human history during which we used fossil fuels, and it worked very well for us for a long time. But now we have to bring that to an end. We have energy technologies that can power our civilization: solar, wind, biomass. So then the question is, well, how do we get grid integration? Maybe the wind is blowing in Denmark, the sun is shining in Germany, and now you can move that electricity through an integrated grid. You can supply energy to everyone who needs it, and you can supply energy at all times. Walking around, you do see different stuff as far as like the body marriage line. They use a lot of things that help them lift up and move things to the car. You just sit there and, you know, program something, and it has its own set mind to go ahead and do everything. And then as humans, we just come in and take the extra step to help the technology. It's not the cure-all for everything. There's definitely a lot of things where people perform the operation better, but certainly for the right applications, robotics are a huge improvement for the process. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but it's not the main question. Construction, manufacturing, services, public health and education, these industries will still exist. The main question is, what will be the future of work? How will we define work? How will we share the wealth? From the viewpoint of the labor or jobs, now we really need new education or new training. We're working with a World in Motion and FIRST Robotics, trying to encourage students from 3rd grade all the way up through the end of high school. We had students make sailboats, and then we had them race them, and so they could see how quickly they could move. And they immediately went back and started to say, oh, I saw what happened, I'm going to go change this or that. And that was 3rd graders.
I've just given a prize to a kid of 18 years old that has discovered something really very, very unique. Came up with how to get better productivity and better yields for seeds of corn. And so he basically came with the idea that if you would perforate these seeds, you would get more food. And you think about it and say, but he didn't go to university. So how does he get all that knowledge? And he told me, I mean, I've been watching YouTube since the age of 12, and I'm so interested that I've seen everything about it. I've read everything about it. The world is really open to learning. The thing is, how do you give the incentive to your kids to do that? It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people all over the world that can create a more equitable growth, because I think the world needs that. Fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future, and hopefully to gather and garner political support to take the necessary decision to reduce the gap. Humans have always been using tools, but because of the recent advances in technology, we're beginning to have machines that can augment us in all sorts of interesting ways. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot by exciting the nervous system using electrical stimulators directly onto the spine. We believe that a cure will be possible if enough of the right people have the will to fast-track a cure for paralysis. We take two things from the patient. First, we take a three-dimensional X-ray and we extract the three-dimensional data out of that so we can make a perfectly shaped puzzle piece. And then we also take a sample of fat tissue from the patient so that we can extract the stem cells out of those. And we use those stem cells with this three-dimensional scaffold that we fabricate, and after 3 weeks we have a piece of living bone that's ready for implantation. Being able to use genome editing to understand the genetic changes that lead to cancer, and technologies like drug delivery, getting molecules into particular types of cells. There's a lot of excitement about being able to move much more quickly on this disease. One of the things that I think is so essential to free and open societies is freedom of thought. And up until now, the conversation we've been having is around freedom of speech. Once we can access people's thoughts and access people's emotions, we have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. And in a society where people fear having those thoughts, the likelihood of being able to enjoy progress is significantly diminished. We need to take responsibility at every level of society, from the individual and the personal to the institutional to the global, to adapt to these technological challenges and changes which are redefining what it means to be human, what it means to work, what it means to be completely embedded in this world. People always ask me if I'm an optimist or a pessimist. The technology exists, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Bueno, esta presentación se las voy a compartir y tiene el video, ¿no? Entonces, no se preocupen por si tomaron notas o les llamó la atención algo en particular, porque van a tener esta presentación, por supuesto, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Increíble la tecnología, increíble la capacidad que tiene para cambiar el mundo, así es, impresionante. Y gracias por compartirla. Gracias por compartirla. Pero mira, hay un centro en San Francisco de investigación que se llama CAIS, y se dedica a analizar los efectos negativos que puede admitir también la inteligencia artificial. Y hacen esta analogía, ¿no? Estamos frente a una bomba atómica. O sea, puede ser como la energía nuclear.
puede tener efectos muy positivos si se aplica a la sociedad, a las ciudades de tal manera, y puede tener efectos devastadores si hay un sentido perverso en la ejecución o en la aplicación de esta, ¿no? Entonces, hacen esa analogía sobre la inteligencia artificial. Puede generar enormes beneficios, sin duda alguna, pero también puede traernos muchísimos problemas, ¿no? Simplemente en el ámbito de las decisiones, ¿no? Está demostrado que el mejor mariscal que tú puedas tener en el mejor ejército no puede tener un panorama tan claro ni tomar decisiones tan rápidas ni tan efectivas como puede hacerlo en un ambiente de inteligencia artificial. Entonces, aquellas decisiones críticas que pueden implicar el fin del mundo o un daño terrible a una determinada población, la pérdida de miles, centenares de miles o millones de vidas, pues quizá un mariscal se podría detener como ser humano, pero un ambiente de inteligencia artificial lo que le interesa es ganar, y ganar a cualquier precio, ¿no? Entonces, eso es lo que están en un momento dado debatiendo la gente en el ámbito de la aplicación de la inteligencia artificial en el imaginario militar. ¿Qué decisiones críticas tenemos que reservar para humanos? Y qué decisiones pueden efectivamente tomar con la precisión, la rapidez y el manejo de datos ambientes de inteligencia artificial. Pero sí es un escenario de riesgo, sin duda alguna. Entonces, bueno, el tema es este. ¿Vamos a considerar la cuarta revolución industrial como una revolución o vamos a considerar a la inteligencia artificial como una revolución? Y bueno, también desde la perspectiva McLuhaniana, entender que la inteligencia artificial representa la perfecta extensión de la inteligencia humana. O sea, McLuhan lo que afirmaba es que todos nuestros sentidos y facultades, todas las tecnologías son extensiones de nuestros sentidos o las facultades humanas. ¿Sí? Por ejemplo, la radio la consideraba como una extensión del oído. La televisión, alguien diría, es una extensión del ojo, ¿no? McLuhan la consideraba como una extensión de todos los sentidos, el sentido del tacto en particular. Ahí daba una explicación muy interesante McLuhan de por qué ubicaba a la televisión como extensión de todos los sentidos. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Todas las tecnologías, por ejemplo, una rueda es extensión del pie. Y finalmente un avión también pues, sería una extensión. Todas las tecnologías son extensiones de facultades u órganos del ser humano. Y la inteligencia artificial pues, sería una extensión de la inteligencia humana. Pues hablemos de la revolución de la inteligencia artificial. Y primero vamos a definirla, ¿no? Una definición muy sencilla es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y usar lo aprendido en la toma de decisiones. Aquí tienen un buen mapa, una línea de tiempo que va desde Alan Turing, los inicios de la inteligencia artificial, hasta pues el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, muy en concreto ChatGPT. Hay que verlo con muchísima calma, ¿no? El 30 de noviembre de 2022, OpenAI lanza ChatGPT. No tiene mucho, ni 2 años. Noviembre de este año se cumplirían 2 años. Y este hecho admite ser considerado como un parteaguas en la historia de la tecnología, y posiblemente lo sea también en el futuro de la humanidad. Ese es el tema. Y la asociación ChatGPT, bueno, OpenAI con Microsoft, es preocupante. Microsoft no precisamente se ha distinguido como una firma que tenga principios éticos muy sólidos.
ChatGPT representa un gran modelo de lenguaje, el cual es ajustado mediante técnicas de aprendizaje, tanto supervisadas como de refuerzo. ¿Por qué de lenguaje? Porque solamente podemos nombrar aquello que existe. Las palabras y las cosas. Michel Foucault. El 14 de marzo de 2023 fue lanzado ChatGPT 4, que es la versión más avanzada. Últimamente hay anuncios de versiones superiores incluso, pero aquella que representó un gran parteaguas fue GPT-4. Y la inteligencia artificial es considerada como la nueva mina de oro del Silicon Valley. Es uno de los temas importantes también. Por ejemplo, Mark Zuckerberg estaba perfilado al desarrollo del metaverso. Y en octubre de 2020 anunció que la gran prioridad de Facebook, que cambió su nombre a Meta Platforms, lo anunció precisamente en el gran evento del 22 de octubre que cada año realiza Facebook, ahora Meta Platforms. Se anuncia el metaverso como la gran apuesta de Meta Platforms y también el cambio de nombre. El tema es que hace un año aproximadamente rectificó Zuckerberg. No, la verdadera prioridad ahora para nosotros es la inteligencia artificial. El metaverso ya no es tan importante para nosotros, aunque vamos a ver en qué medida el metaverso y la inteligencia artificial generativa se unen, se fusionan, se integran, qué relación pueden admitir. Es parte de lo que vamos a ver hoy. Aquí tienen ustedes cuánto ha crecido, qué tan rápido creció ChatGPT frente a la plataforma de más rápido crecimiento, que es TikTok. Lo que TikTok creció en 9 meses, en menos de 2 meses lo hizo ChatGPT. ¿Sí? Este es el señor que le decía Ray Kurzweil, que es un formidable futurólogo, es el jefe de ingeniería de Google. Maneja una serie de proyectos muy importantes, es el jefe directo de mi hijo Kevin. Y una de las cuestiones interesantes de Ray Kurzweil es esta, la ley de rendimientos acelerados. ¿Sí? Que básicamente plantea, recupera el test de Turing y nos habla de que llegará un momento en que si nosotros no somos capaces de reconocer las respuestas que nos proporciona un ambiente inteligente, de las respuestas que nos puede proporcionar un ser humano, habremos alcanzado la singularidad tecnológica. A partir de ese momento, el crecimiento de la inteligencia humana será aritmético y la inteligencia artificial exponencial. ¿Habremos alcanzado ya la singularidad tecnológica? Es la pregunta que tendríamos que formularnos. Y 2, otra pregunta muy buena. ¿Qué impacto tendría esto en todo el imaginario educativo? Vamos a ver. Bueno, entonces, con base en el notable desarrollo desplegado por la inteligencia artificial generativa, el test de Turing ha sido reinstalado en el imaginario científico. La prueba de Turing, quien es reconocido como uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial, es una imaginativa herramienta que te permite evaluar la capacidad que presenta una máquina y el comportamiento inteligente, si puede ser similar o no al de un ser humano. Ese es básicamente el razonamiento del test de Turing. Entonces, según este estudio, 2023, el año pasado, investigadores de la Universidad de San Diego evaluaron ChatGPT. El texto fue publicado en una revista de la Universidad de Cornell, que es una muy buena universidad en Estados Unidos. Entonces evaluaron ChatGPT con base en la prueba de Turing y resultó que quedó abajo de participantes humanos, quedó muy abajo de participantes humanos. Entonces, ¿alcanzamos o no la singularidad tecnológica? Bueno, concluyendo con base en los resultados de este estudio, diríamos que no, pero hay muchas otras pruebas que nos muestran lo contrario, que
Por supuesto, un ser humano no tiene la capacidad para procesar y estructurar tanta información como ChatGPT. Hay 3 niveles en materia de inteligencia artificial. ¿Dónde estamos ahorita? En el tránsito de la débil a la general. ¿Cuál es el escenario preocupante? El último, la superinteligencia artificial. El tema es este. Y ahí, quizá ustedes, como punto de entrada a otro reflexivo, esta es la entrada al transhumanismo. Si nos, ¿qué es lo que plantea el transhumanismo, no? Parte de afirmar que la evolución humana no ha terminado y que los próximos cambios en el desarrollo del Homo sapiens, que es nuestra especie, serán resultado de la ingeniería, de la tecnología y no de la biología. Solamente así podremos en un momento dado ser más competitivos frente a la superinteligencia artificial. ¿Quién está trabajando en esto? Elon Musk, por ejemplo, tiene una empresa, una firma que se llama Neuralink. ¿Qué ha hecho Neuralink? Transferencia de datos de una computadora a un cerebro humano. Y el razonamiento es ese. Si nosotros no somos capaces de procesar tanta información y tan rápido como una computadora cuántica, corremos el riesgo de ser sometidos por los ambientes de superinteligencia artificial. Entonces, la apuesta transhumanista es bien, bien interesante, es compleja. Imaginen ustedes que buena parte, todo el escenario cyborg lo había anticipado, que buena parte de nuestro cuerpo biológicamente sea relegado y lo reemplacemos con dispositivos tecnológicos muy avanzados. Transferencia de información a tu cerebro. Tipo Matrix, la capacidad. Matrix fue un gran referente en todos los ingenieros de Neuralink, como lo confiesan buena parte del equipo de Elon Musk. Cuando tengan la oportunidad, revisen información de Neuralink y algunos de esos videos. Ahora, algunas máquinas pueden comportarse, comprender y narrar relatos como los humanos. ¿Cómo va a afectar todo esto a las empresas, al mundo en general y también a la educación? Es lo que les platicaba en términos de robótica, ¿no? Por ejemplo. Y en términos de los abogados. Los abogados ahorita ya tienen que comenzar a prepararse por el tipo de nuevos retos que van a enfrentar en los próximos años. La Unión Europea ha establecido una serie de decálogos básicos en la relación robot-ser humano que son punto son agenda de trabajo para buena parte de los legisladores e investigadores. Número 1, los robots deberán tener un interruptor de emergencia. Suena todavía muy Asimov, ¿no? Los robots, número 2, no podrán hacer daño a seres humanos. Este es de Asimov. No podrán generarse relaciones emocionales con los robots. ¿Por qué no? Hay esa película, ¿verdad? Sí, este es todo un tema. ¿Cómo podemos prohibir en un momento dado que muchísimas emociones sustitutivas del ser humano, y hay seres humanos que son verdaderamente macabros, no sean compensadas con la compañía de un robot? Y yo pensaría, perdón, pero de tener un perrito French Poodle mini toy a tener un robot, pues yo prefiero el robot. Los que sean más grandes deberán tener un seguro obligatorio. Derechos y obligaciones para los robots. Considerándoles, vean el concepto jurídico que se comienza a introducir, personas electrónicas. Y tendrán la obligación de pagar impuestos quienes tengan robots, por supuesto. Pero vean estas 6 primeras ideas fuerza para una agenda de discusión sobre la sociabilidad con los robots aquí en la Unión Europea. Bueno, la inteligencia artificial representa un auténtico parteaguas en el imaginario de la innovación. Lo que antes parecía inalcanzable o no podías realizar humanamente, pues sí, si te vales de la inteligencia artificial,
quizá parece muchísimo más factible. Entonces, en lugar de inhibir la imaginación, la puedes extender. Muchísimas cosas que parecían imposibles, finalmente son posibles en buena medida por la contribución de la inteligencia artificial. Entonces, el tema es este: ¿en qué medida puede revolucionar la innovación la inteligencia artificial? Para lo bueno y para lo malo. Ese es el tema. Pues la inteligencia artificial expande la imaginación. El futuro pertenece a quienes hacen mejores preguntas, los griegos, claro, para que vean que todavía es vigente, y disponen de ideas más innovadoras para hacer las cosas mejor. Retorno a Grecia. Y aquí tienen, la inteligencia artificial no es ChatGPT únicamente. Aquí tienen, y lo verán con toda la calma del mundo, en video, sonido, diseño, en flujos, en conversaciones, en textos, N cantidad de plataformas que vale la pena comenzar a explorar, y representan alternativas sumamente especializadas de algo genérico que podría ser Gemini en el caso concreto de Google, o ChatGPT en el caso de OpenAI, pero aquí tienen muchas otras alternativas. No es nada más ChatGPT en Gemini. Pues la IA, y este es el documento que les compartí, Tech Trends 2024, representa el inicio de una profunda revolución en mercados, negocios, el comercio y también en la educación. Ahorita vamos a ver qué es el tema a tratar, ¿no? El desarrollo de la IA abre la posibilidad de registrar enormes aumentos de productividad y eficiencia en el entorno empresarial. ¿Sí? ¿Podemos ser más productivos? Sí. Ello va a generar importantes brechas. Hay países donde todavía el tema es el petróleo, el tema es la lucha en contra del imperialismo. O sea, tenemos un repertorio de ideas muy viejas y problemas muy de antaño, con nuevos retos. Y la necesidad de pensar en otro tipo de problemas. ¿Vamos a acceder finalmente a un mundo de absoluta igualdad, la utopía marxista, comunista? No. De hecho, no hay igualdad de ninguna especie. Los seres humanos, hasta por diferencias biológicas, ¿no? Que sería el tema más allá del escenario, del imaginario de la lucha social, el mismo imaginario biológico. Hay gente que tiene que comer más, hay gente que pesa más, hay bebés más fuertes, otros no. Pensar en una estricta igualdad para todos en todos los ámbitos de la vida es ir en contra de la naturaleza. Perdonen. Entonces, en tema de las ventajas que puede reportarle a una organización la inteligencia artificial, dos enfoques, uno egoísta y el otro competitivo. ¿Te puede servir la inteligencia artificial para elevar tu rentabilidad, bajar costos y despedir empleados? Sí, y es en buena medida la lógica perversa de muchas empresas en Silicon Valley, incluso Google, por ejemplo. Por otra parte, tú tienes el enfoque competitivo. ¿Me puede servir la inteligencia artificial para mejorar productos, servicios, experiencias, ampliar mercados? Sí. ¿Tengo que despedir a empleados? No. Desafortunadamente, por la perversidad de nuestra especie, el enfoque egoísta parece imponerse sobre el enfoque competitivo. Para que vean que no siempre la razón del mundo neoliberal se impone. El enfoque es egoísta, fundamentalmente. Pues aquí tienen los resultados de alguna encuesta que realizó Deloitte el año pasado sobre el impacto en las organizaciones. ¿En qué medida ha incrementado eficiencia en los negocios? Y aquí tienen estos porcentajes. ¿Puede ser utilizado este tipo de esquemas para medir el impacto en un escenario educativo? Por supuesto, también. Vamos a hablar del camino de la automatización inteligente. Y este es el terreno en el cual vamos a comenzar a meter
el tema de la educación. Entonces, hace muchísimos años empezó a automatizarse todo a través de determinado tipo de herramientas de trabajo, por ejemplo, Excel, los sistemas BPM, RPAs, y ahora estamos en la automatización inteligente, ¿sí? Que combina RPAs, inteligencia artificial y muchísimas tecnologías cognitivas, ¿sí? Entonces, tras años de inversiones en tecnologías que fueron punta, ¿sí?, en sus días, hoy las empresas ven que más allá de mainframes, redes, centros de datos, necesitan urgentemente acceder al nuevo ambiente, a la revolución que impone la inteligencia artificial. Si tú te quedas trabajando con la visión de que esta es la tecnología de punta, mainframes, redes, centros de datos, estás varios pasos atrás de lo que se está trabajando en términos de inteligencia artificial. Y vamos a ver que en la escuela se está trabajando. Entonces, automatización cognitiva implicaría reconocer que desde hace 15 años por lo menos, las marcas, las empresas más importantes en el mundo, la están utilizando y es fundamentalmente en términos de impacto, reducir tiempos y costos en la toma de decisión. Hablábamos de los militares, ¿recuerdan? Nuevos conocimientos, habilidades y competencias se necesitan en expertos computacionales, en educadores también, en comunicólogos también, ¿sí? Entonces las figuras como el DIRCOM son cosa del pasado. Se necesitan otro tipo de habilidades, conocimientos, competencias y técnicas en los educadores, ¿sí?, en los comunicólogos, incluso los comunicólogos organizacionales, ¿sí? Desarrollo y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial para realizar simulaciones complejas y construir gemelos digitales en entornos reales. Por ahí les voy a pasar alguna presentación también de Mark Zuckerberg de su metaverso, donde estos ambientes virtuales cobran cierto significado. Y la idea es ciertos ambientes híbridos donde la virtualidad y la realidad entran en un punto de intersección y la gente está trabajando, está construyendo, está realizando determinado tipo de actividades. Esta es una de la información a la inteligencia, toda una ruta y una ruta mal hecha, porque en realidad la información teníamos que instalarla en el origen mismo del universo. Aquí algunas de las fuerzas fundamentales de las tecnologías de información, computación, interacción, tecnología de negocios, cyber y confianza, y la modernización. Hablemos un poquito de la web 3.0, que ahora sí ya la gente comienza a trabajar más este concepto. Lo que tenemos es este territorio de intersección, una web espacial o territorio espacio en el cual se diluyen las fronteras entre los contenidos digitales y los objetos físicos. En la interacción, ambos espacios coexisten como una misma realidad, ¿sí? Aquí tienen un ejemplo. Entonces, ¿son personas reales? Sí. Están utilizando visores, óculos probablemente, sus computadoras y buena parte de los ambientes virtuales, esos que tú no verías, no serían accesibles para ti si no tienes un visor óculos o cualquier otro. Son asequibles, pero no es para jugar, no es entretenimiento, es producción. Este es el sentido de la hibridación del metaverso, ¿sí?, con la web 3.0. Computación espacial y metaverso industrial. Entonces, lo definimos. La computación espacial es una disciplina tecnológica que integra la realidad virtual y la realidad aumentada en un entorno tridimensional. ¿Esto trascenderá al salón de clase? ¿Qué creen? Sí. Un buen amigo es profesor titular en la Universidad de Málaga y uno de los más importantes expertos en
bibliometría, todas las técnicas para poder evaluar las publicaciones científicas o la relevancia de los autores. Rafael Repiso ha trabajado mucho con grupos de control y grupos de experimentación. Los grupos de control, la enseñanza tradicional, y el grupo de experimentación, visores óculos, y van ustedes a realizar la misma actividad, por ejemplo, una visita al Museo del Prado y a ver qué información me pueden presentar. En las distintas mediciones del aprendizaje, los mejores evaluados fueron quienes utilizaron visores, óculos, en este nuevo tipo de experiencias y dinámicas educativas. ¿Sí? Parece todavía distante este escenario, pero no lo es. Es muy próximo y ese es un terrible reto para las grandes universidades, que son como mamuts en proceso de extinción. No se quieren morir, pero si no evolucionan, seguramente van a ser superadas en muchísimos sentidos. Durante la pandemia, por ejemplo, sí, en el TEC de Monterrey, llevábamos años trabajando educación a distancia, hubo avatars dictando clases, avatars de maestros. Y todo el tema desde educación a distancia hasta el empleo de avatares en escenarios de enseñanza virtual, pues es parte de la nueva agenda con la cual se está trabajando. Todo un reto. Pero sí, la idea es esta. Son prácticamente incosteables los viejos campus universitarios. Representan una enorme desventaja frente a ambientes tan competitivos. Se ha modernizado el aula de clases, sí hay proyector, hay computadoras, sí, pero el brinco a este tipo de nueva virtualidad va a ser a escenarios de web 3.0, va a ser un poquito más complejo. Y no todas las universidades ni lo entienden, ni por políticas institucionales o políticas ideológicas lo van a querer y poder hacer, y se van a rezagar. Va a haber una enorme brecha entre aquellas instituciones educativas que sí entienden la importancia de preparar a los profesionales en un ambiente más real, como al cual se van a desenvolver desde el mismo salón de clase. ¿Sí? Pues bueno, aquí tienes todo un escenario de robótica cognitiva también, y comprende automatización robótica de procesos de automatización reforzados, y finalmente el punto más complejo, ayuda en la toma de decisiones. Ayuda o toma de decisiones, que es uno de los temas más delicados. ¿Sí? Aquí tienen ustedes el Vision Pro, la versión vigente de Apple. Muchísimas personas se escandalizaron del precio de los Vision Pro, de los visores de Apple. Todos pasan de los 4,000 euros. ¿Por qué? No están pensados para tu entretenimiento. Están pensados para un ambiente profesional como este. Ese es el propósito. El mercado no es el estudiante, no es el profesor universitario que quiere dar su clase, sino es en un momento todo adiestramiento, capacitación, manejo complejo de determinado tipo de equipos a distancia o de manera remota, operaciones muy complejas que tú tienes que realizar. Y estos visores son la entrada a este tipo de productividad. Entonces, alguien diría, se desubicó Apple. No, es que no están pensados para el ocio, el entretenimiento, no es el Oculus, que es el visor de Meta Platforms, que está pensado para jugar en el metaverso y brincar y bailar. No, Vision Pro está concebido para este ambiente de trabajo o de aprendizaje también. ¿Sí?
Y vean ustedes en un momento dado la transformación en el mundo cotidiano, en tu casa. Entonces, no hay una pantalla frente a ti, es tu sala, pero tú a través del lente reemplazaste el televisor, reemplazaste la computadora, y es en la virtualidad donde tú tienes distintos escenarios de intervención en los cuales puedes participar. ¿En el salón de clases ocurrirá algo similar? Creo que sí. Bueno, como todas las tecnologías, la inteligencia artificial puede reportar enormes beneficios, pero tenemos que estar seguros de que la vamos a poder utilizar de manera muchísimo más confiable, más segura. Hablemos un poco de la próxima revolución en la educación a cargo de la inteligencia artificial. La evolución de la IA está transformando la educación a un ritmo acelerado. Entre las principales ventajas destaca la posibilidad de personalizar las experiencias de aprendizaje, apoyar a los docentes en sus tareas diarias y optimizar la gestión educativa. Imagínate que Siri, Alexa, te den la clase como tú la necesitas. ¿Para qué escucho a Octavio Islas, que es muy aburrido, cuando puedo tener una clase con un asistente personal que se ajusta a mis necesidades de aprendizaje, me proporciona toda la información que necesito en el momento, un aprendizaje ubicuo, a la hora que yo quiero, donde yo quiero, en el momento que yo quiero? ¿Podrán las universidades competir frente a estos nuevos maestros virtuales? Por ahí viene el asunto. El rápido avance de las capacidades de la IA es evidente cuando se compara el estado de la tecnología hace apenas un año. Hoy en día los modelos de IA no solo pueden participar en conversaciones complejas, generar texto similar al humano, incluso ayudar con tareas de codificación. Además, pueden combinar y generar contenido en distintas modalidades como texto, imágenes, audio y video. En el imaginario educativo destaca la importancia de tutores personalizados de IA para cada alumno. Plataformas como Canmigo, Matia, son capaces de adaptarse a las necesidades formativas de cada alumno. Esta es la principal ventaja. ¿Sí? No es únicamente la plataforma en que sea asequible. Pensemos en un momento dado una plataforma como Uber y en un momento dado un servicio como alimentos, lo que necesite para casa. ¿Sí? Lo importante es el nivel de personalización que admite esta plataforma. O sea, yo necesito un maestro de Matia, ¿sí?, que me enseñe desde operaciones, desde raíces cuadradas, ¿sí? Y con toda la paciencia, Alexa, Siri, que es Matia, te va a llevar de la mano paso a paso, hasta que tú aprendas en un momento a entender, razonar y poder realizar raíces cuadradas. Ahora, ¿somos los docentes una especie en extinción? Pues sí y no. Hay que seguir aprendiendo. Aprendizaje para toda la vida. Y hay que adaptarse. Otro principio evolutivo, ¿no? No son las especies más fuertes las que sobreviven, sino aquellas que se adaptan mejor a las condiciones de su entorno. Entre ellas, los mentores. Los mentores basados en IA, como los desarrollados por Elige Educar en Chile, o sea que no nada más estamos hablando de ejemplos en el primer mundo, ¿sí?, sino en América Latina hay casos de éxito muy interesantes en el empleo de inteligencia artificial para propósitos educativos. Elige Educar. Orientación profesional personalizada, apoyo y tutoría a los educadores actuales y futuros, ayudando a mejorar la contratación y retención de docentes. El programa Quiero Ser Profe de Elige Educar utiliza chatbots mejorados con inteligencia artificial y ha mostrado efectos positivos significativos en la inscripción de estudiantes de secundaria en programas de formación docente. ¿Sí? Aquí está bien razonado el asunto. No es una situación política como en Cuba. ¿Qué quiero ser? Pues, ¿qué necesita la revolución? No, pues yo quería ser
después de todo el sacrificio y todo lo que tú quería estudiar comunicación. No, fíjate que estamos necesitando en Cienfuegos, ingenieros agrónomos, así es que te vas a ingeniería, espérate. No, aquí es una situación razonada y no es al amparo de una revolución que devino en una dictadura, cómo se toman determinado tipo de decisiones sobre cómo se distribuye el capital humano en un territorio y cuáles son las funciones productivas a realizar. Mientras tanto, los sistemas de retroalimentación basados en inteligencia artificial, como TeachFX en Estados Unidos, ofrecen desarrollo profesional frecuente y específico, analizar los datos del discurso en el aula, generar ideas pedagógicas, permitiendo a los docentes refinar continuamente sus prácticas de instrucción a escala. ¿Sí? Es decir, tengo que aprender yo, prepararme, modificar mucho mis clases, utilizar la inteligencia artificial para que mis alumnos que la van a usar no me desborden y no me vean la cara de tonto. ¿Sí? Y además que tú sigas siendo útil. O sea, tú no vas a contribuir en nada al desarrollo educativo de tus estudiantes si les prohíbes el uso de ChatGPT, de Gemini o de cualquier plataforma. ¿No? Eso no lo vas a impedir. Lo que hay que hacer es entender cómo le pueden sacar el mejor provecho y cómo puedes contribuir a que ese plan o esa ruta de aprendizaje con el uso de la inteligencia artificial se enriquezca. Es la metáfora, y me tocó vivirlo en América Latina, de algunos colegas que, por ejemplo, en mediados de la década de los 90 decían, Internet es algo que es accesorio, es transitorio. Yo les sigo enseñando a mis estudiantes a aprender periodismo con una máquina de escribir, porque hay que dejar teclas, sangre en las teclas de la máquina de escribir. Y yo a esa persona, fue un caso que le dije, pues eres un soberano egoísta, porque más allá del discurso emotivo, cursi, falso que planteas, lo que estás generando es gente poco preparada, no competitiva en el mercado profesional que les está exigiendo que sepan trabajar en una sala de prensa con computadoras, que puedan intercambiar información. Y es a veces lo que olvidamos, ¿no? Ese mercado, pensamos en un momento en la reproducción estéril del sistema ideológico de la academia y no en el mercado profesional, que es el que finalmente va a recibir, a reclutar a todos esos egresados y tienen que demostrar sus credenciales, tal cual. Entonces, estudiantes se benefician de los sistemas de tutoría basados en inteligencia artificial que se adaptan a las necesidades individuales y brindan retroalimentación en tiempo real. Otra cosa muy importante. Hay N cantidad de profesores. ¿Calificó la tarea? No. ¿Calificó el examen? No. ¿Cuándo? Pues cuando tenga tiempo. ¿Cómo voy a saber qué errores cometí? Se necesita una retroalimentación inmediata. ¿Sí? Entonces, en buena medida, ambientes de inteligencia artificial presentan esa ventaja sobre los académicos, sobre los profesores. Un ensayo controlado aleatorio en Ecuador encontró que el acceso a ALEC, basado en inteligencia artificial para remediación de matemáticas, condujo a mejoras significativas en los puntajes de las pruebas de matemáticas y las tasas de aprobación de cursos para estudiantes de educación superior. ¿Por qué? Porque la retroalimentación fue inmediata. Estás equivocado. Prueba y error si tú quieres, o una orientación idónea para realizar las correcciones pertinentes. Sin embargo, el informe también examina el uso controvertido de herramientas de IA generativa como ChatGPT para las tareas, destacando la necesidad de que los educadores adapten las estrategias de evaluación, fomenten la alfabetización en IA y guíen a los estudiantes en el uso responsable de estas tecnologías. Alfabetización mediática, alfabetización en inteligencia artificial. Y aquí les planteo otra situación. Yo formé a gente que desarrollaron agendas digitales nacionales.
dirigí el proyecto Internet del TEC de Monterrey y alguna secretaria de Estado en México fue mi alumna y fue la responsable de la agenda digital de México. Se le olvidó el tema educativo. Me da pena decirlo, no era mi alumna más brillante, pero bueno, fue la que llegó a ese cargo. Hoy las agendas digitales, las agendas en materia de inteligencia artificial en las naciones, demandan programas de alfabetización en inteligencia artificial. ¿Qué pasó durante la forzada cuarentena, el forzado confinamiento que vivimos con la propagación de la COVID-19? Muy en particular, vamos a hablar de los adultos mayores. Gente que vive aislada, más aislada todavía por la cuarentena, la forzada pandemia, y que por su cuenta se vieron en la necesidad de aprender de forma totalmente autodidacta, auxiliados quizá a través de videos de YouTube, el manejo de herramientas como Zoom para estar en contacto con sus seres queridos. ¿Cuánto de ese aprendizaje se hubiera alcanzado si como una de las prioridades de la agenda digital de México, de Venezuela, del país que ustedes quieran, la educación a los adultos en el manejo de ese tipo de tecnologías hubiese estado presente como un asunto prioritario? Y para que vean, hasta la pandemia tuvo efectos positivos también, no todos los efectos de la pandemia fueron negativos. Hubo una gran aceleración de la alfabetización digital de los adultos mayores, que no se hubiera conseguido si al ritmo de las agendas digitales se hubieran seguido desarrollando los acontecimientos. Pues también en las crisis hay efectos positivos para algunos en la aceleración histórica que propició de alguna manera u otra en el uso de tecnologías, el forzado confinamiento que tuvimos que vivir. Y bueno, en el caso de la administración educativa, también hay plataformas como Plana, que en un momento se utilizan mucho en todos los sentidos: administración de recursos, automatización de tareas, orientación personalizada, etcétera, ¿no? Vale la pena que realicen alguna revisión de estas plataformas. Y por último, la última y nos vamos, serían algunos de los aspectos o de los conceptos fuerza de la revolución de la inteligencia artificial en el escenario educativo. 1, retroalimentación basada en inteligencia artificial. 2, planes de clase y otros contenidos basados en inteligencia artificial. 3, rutinas automatizadas. 4, tutores con inteligencia artificial. 5, utilización de la IA, no prohibición, utilización de la IA en las tareas. Asistentes con inteligencia artificial, sistemas de alerta rápida, asignación de recursos, mentor con A. Les envío en este instante esta presentación, ¿sí? Y estoy para servirles. Cualquier duda, comentario, crítica, siempre bienvenido. Sí, Cristi, adelante. Hola, gracias. Sí. Bueno, un comentario con todo lo que nos estaba compartiendo Octavio y el video también, ¿no? Yo retomo unos temas que me parecen relevantes, bueno, todo es relevante, ¿no? Pero es el tema del ejercicio de los derechos humanos, ahora en el contexto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Además, tomando en cuenta toda la teoría que hemos venido aprendiendo de las características de los derechos humanos, ¿no? Y cómo hacen match con estas innovaciones que están planteadas. Y alguien decía por ahí en el corto que necesitamos una educación nueva. Y eso, pues ahora creo yo que estas tecnologías, esta inteligencia artificial, nos está empujando
a innovar y a transformar los sistemas educativos. Ya en el tramo anterior que hablábamos de la alfabetización mediática e informacional, que es una cosa nueva para mí, ¿no? O por lo menos por estos lados, en Centroamérica. Yo estoy en El Salvador. Y ahora con la inteligencia artificial todavía más. No es ni tan nuevo, pues ya hace un par de años que viene sonando esto, pero ya es hora de hacer clic y visualizarnos, ¿no? Cuáles van a ser esos desafíos, qué dinámicas debemos cambiar en nuestro día a día para aparejarnos a esta inteligencia artificial y ver cómo vamos a ejercer nuestros derechos, cómo nos vamos a vincular con las máquinas que ya están, ¿no? Han llegado para quedarse. Entonces, y el otro desafío es cómo utilizamos esta inteligencia artificial y no al contrario, no cómo nos desplazamos y solo ver llegar e imponerse la inteligencia artificial, sino que por el contrario, yo sí creo que nos da muchísima oportunidad de repensarnos cómo ejercemos nuestras facultades humanas y cómo nos enfrentamos todos esos desafíos, ¿no? Para ejercer nuestros derechos humanos y vincularnos con todas las nuevas dinámicas de la inteligencia artificial. Solamente y muy interesante, gracias por trasladarnos como esa pasión por el tema, Octavio, y preocupación, pero más creo yo que un interés indispensable por este tema, ¿no? Gracias. No, para servirte, Cristian, un placer. A mí me encanta finalmente compartir algunas ideas, muchas preocupaciones, no te creas, con gente sensible siempre es bueno, ¿no? Mándame un correo electrónico, te voy a enviar, hay un informe de Reporteros Sin Fronteras, el de 2023, dedicado al tema de la inteligencia artificial y los derechos humanos. Y que puedes complementar también con el Latinobarómetro que hace un grupo de investigadores chilenos. Te va a gustar mucho. De alguna manera, en el caso concreto de Reporteros Sin Fronteras, uno de los temas centrales es derechos humanos, pero sí lo aborda desde el impacto de la inteligencia artificial. Y en el caso concreto del Latinobarómetro, pues es la calidad de las democracias en el mundo. Y también destaca mucho el papel de las redes sociodigitales y de la inteligencia artificial. Entonces, por el discurso que te escuché, creo que embonan esos dos documentos en algunas preocupaciones que creo que advertí en ti, ¿sí? No se me olvidan y quizá no es del interés de todos, por eso la dedicatoria particular de ellos. Si no son temas de tu interés por lo que te digo y es una búsqueda más específica, me dices y con todo gusto veo que tengo o que te puedo recomendar. Vale. Joe, a tus órdenes. Hola, profesor, gracias por la presentación y bueno, saludos a todos. Llegué un poco tarde, me disculpo. Solamente quería apuntar algo muy interesante que es como una especie de paradoja. Pareciera que uno de los efectos más saludables, vamos a decir, de la inteligencia artificial es ante la atomización de la sociedad, ¿no? Una adaptación, usted decía, a las necesidades formativas de cada individuo, ¿verdad? Los tutores, etcétera. Sin embargo, pareciera globalizador la manera en la que estas herramientas están viendo el mundo. O sea, ChatGPT, me explico, ChatGPT, por ejemplo, se puede ver acá en los Estados Unidos donde yo estoy, en Cuba, el país al que usted hizo referencia muy correctamente, en la referencia sobre la centralización que hay en el país, en el sistema educativo, pero también en Mozambique, en Brunei, en Timor-Leste. Y sin embargo, no todas esas culturas, no todos esos espacios geográficos comparten algo que es la raíz, que es la cultura. O sea, hay valores que se imponen, hay valores que se diseminan desde, a veces ni siquiera desde Occidente, a veces desde las corporaciones que están produciendo eso, que es mucho más específico, es un poder corporativo y desde las determinadas ideologías que permean esas corporaciones, como sabemos. Entonces, esa paradoja me llamó la atención y quería sencillamente hacerla notar. O sea, si por un lado la
la especialización en cada individuo, una individualización al extremo, o sea, mucho más allá del paradigma liberal clásico, digamos. Es por una parte una cuestión que aplaudimos, porque cada quien tiene necesidades distintas. Por otra parte, hay una especie de homogenización con las herramientas, con el uso de las herramientas, de los valores corporativos y de Occidente en un sentido ya ni siquiera clásico, porque el Occidente del siglo XXI, como ustedes saben, no es el mismo que el del siglo XIX o del siglo XI. O sea, ha cambiado los valores, la filosofía, la perspectiva de ver el mundo. Y solamente quería hacer ese apunte. Muchas gracias. Sí. Sí, y el tema es, y fíjate, hablando del tema de la cultura, al principio refería una preocupación que ha advertido en comunicólogos extraordinarios que tratan de romper con el encorsetamiento cultural, es decir, que todo se limita o se explica a partir de la cultura. No, la cultura finalmente es un ambiente secundario si tú te remites a la química, a la biología, que serían ambientes todavía muchísimo anteriores y determinantes. Entonces, el pensar la comunicación desde el momento, desde donde no hay cultura, cómo se fue gestando, cómo resulta pertinente pensar una paleontología de la información, que me sirvió mucho en un debate alguna vez con un conocido experto en redes sociales. Manejó temas de desinformación y de fake news, noticias falsas. O sea, bueno, es que finalmente los medios de comunicación y las redes sociales y demás. Pero mira, hay una especie de monos, le dije el nombre, que emiten un tipo de sonido cuando un ave de rapiña se acerca. En este mismo grupo de monos emiten un sonido diferente. Bueno, y se acerca el ave de rapiña, ¿qué es lo que hacen? Pues todos los changos bajan de los árboles y a correr, ¿no? Aparece una serpiente, hacen un ruido y todos corren en distintas direcciones. Aparece una fiera, hacen un ruido muy particular y se suben a los árboles. Y hay changos tan malandros que hacen esos sonidos para que huyan despavoridos los miembros de la manada y les roban los alimentos que habían recolectado. Con ello te quiero decir que la desinformación no es exclusiva del hombre. E incluso especies animales recurren por instinto de supervivencia a la desinformación. Otro ejemplo, hay determinados animales que emiten el aroma de un aroma sexual muy apetitoso de la presa. Entonces, el animal se cree seductor, cree que va a encontrar el amor de la vida, de su vida, y detrás del árbol está el otro y ya se lo devoró. ¿Sí? Entonces, Doctor House, los animales también mienten, no solamente los seres humanos. Y la mentira es un recurso de supervivencia. Hay que estudiar mucho más allá de la cultura, los fenómenos comunicológicos. Cobran otro significado. Desde la cultura lo hemos hecho mucho, lo hacemos siempre, los medios de comunicación parece que son la gran determinante, pero hay otro tipo de respuestas fundamentales que si nos vamos a la biología, ¿sí? Podemos en un momento dado apreciar, entender. De hecho, hay comunicación entre las células, hay una comunicación intracelular compleja. Entonces, y hay intercambios de información entre partes de una misma célula. Tienen que leer El universo es un bit. Les va a gustar, van a apreciar desde otra perspectiva a la comunicación, lo que representa. No es mediología, es algo más
más rico, más exquisito, más complejo. Les voy a mandar también tanto la interpretación de un fragmento de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd a través del Tremín, que les va a encantar, y un paisaje sonoro de un agujero negro que nos hace pensar que hay que trascender el lenguaje humano para acceder a un lenguaje cósmico. En el universo hay quizá otras, no sé si inteligencia, pero hay sonidos que podrían decirnos más. Si nosotros incluso nos ocupásemos de comprender más el sonido, lo que expresan los animales, tendríamos una mejor comprensión del planeta. Pero estamos ensoberbecidos, creemos que lo más importante es la comunicación humana y quizá estamos encapsulados en ella y hay mucho más que descubrir. Hay que atreverse. ¿Allen? Muchas gracias, Bueno, Octavio. estoy para Realmente, servirles. realmente creo que fue muy, muy interesante por las caras que he ido viendo, por toda la Gracias, Alberto. conversación y el debate a posteriori. Gracias. Lo vamos a dejar aquí porque se nos ha ido un poquito de tiempo, pero con su permiso, pues si necesitan alguna cosa, supongo que le pueden contactar al mail. Sí, De tienen. nuevo, sí, si no lo tienen y necesitan algo, pues yo con tu permiso pues se lo envío. Y sí, supongo que os ha dejado con muchas cosas en las que pensar y muchísimas cosas en las que leer, porque como ya sabéis, estas 2 primeras semanas de lectura autónoma las hemos juntado en una sola semana. Así que con todas las reflexiones de Octavio y con todos los textos que tenemos por delante, pues a ver cómo va esta semana de debate y cómo terminamos este tramo. Así que de nuevo, muchísimas gracias a Octavio, muchísimas gracias a vosotros, alumnos, por conectaros y por este debate tan interesante del final. Y sí, Patricia, creo que querías decir algo. No, perdón, solamente no sé qué pasó, pero bueno, para también ya finalizar y ya irme y acabar con este tema, o sea, lo que me queda rondando en mi conciencia, en mi ser, estamos hablando de sostenibilidad a través del desarrollo de las tecnologías y la justicia y como decíamos, pues los derechos humanos y todo, pero es el contraste de los países que están mucho más desarrollados, como, bueno, Estados Unidos, México, España, en algunos países de Centroamérica, lo contrasto con los países que ni siquiera tienen acceso a agua. Bueno, México no creas que tiene acceso al agua. Hay una desertificación progresiva del mundo. Es uno de los temas, fíjate, el cambio climático. Y ese es uno de los aspectos. ¿Qué tenemos que hacer para que la inteligencia artificial, en lugar de ser destinada a asegurar una supremacía armamentista o una aniquilación más efectiva de los posibles otros, podamos utilizarla o canalizarla para remediar buena parte del daño que los seres humanos hemos hecho al planeta? El impacto del cambio ambiental es muy preocupante y ojalá esas respuestas que a veces no encontramos los humanos, la inteligencia artificial nos pueda ayudar un poquito para demostrarle a tanto testarudo y tonto que es de a de veras, que nos está pasando factura y que no se vale. Muchas gracias a todo, profesor. Gracias, Albert. No, al Gracias. contrario. Estamos de lecturas o comentarios, me escriben, a mí no me molesta, me da muchísimo gusto y en lo que les pueda servir, lo saben. ¿Sale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, chicos. Un abrazo, Buenas Alberto. tardes. A todos. Un abrazo, que Gracias. paséis un buen día. Hasta luego. Se me cuidan mucho.